tal, amigos de 14 segundos? Qué gusto saludarlos en una plática más de los protagonistas que hacen que esta pelotita del básquetbol bote en nuestro país. Y hoy me da mucho gusto recibir en esta oficina a alguien que tiene una gran trayectoria en el ámbito periodístico, también en el ámbito deportivo, también en un cargo directivo, ya incluso de tema internacional. Todos los que votamos el balón en México lo conocemos, lo ubicamos, sabemos de su trayectoria y ha sido un referente y llego a decir ya que un gran cronista de nuestra narrativa y de nuestro básquetbol nacional. Profesor Evencio Flores, de Puma a Politécnico. ¡Oh! Qué gusto me da recibirlo por acá. ¿Cómo está? Bien, a la orden. Qué gusto tenerlo por aquí. Me faltó en esa muy breve y humilde semblanza comentar que, pues también referente de nuestro Politécnico Nacional en materia de básquetbol. Profe, antes de empezar con esta pregunta que les digo a todos, ¿dónde la pelotita cambia tu vida? Yo empezaría de forma más profunda, a manera de reportero a reportero. ¿Cómo le ha hecho para mantenerse vigente tantos años en nuestro básquetbol, en el medio, en la industria? ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Gracias, Fer. Bienvenido. Saludos a todos. Mira, esa pregunta es un poco rara y magnífica además, porque he estado leyendo y todo el mundo me pregunta lo mismo en otra temática, ¿no? En otro plan. Y yo le digo, bueno, es que yo sigo la política de Clint Eastwood, que dice, cada vez que me levanto y me veo en el espejo, le doy un portazo, dice, y le cierro la puerta al viejo que veo ahí. Bueno, pero se han tenido también activo, viajando mucho en eventos nacionales, internacionales. Es esa hormiguita que traemos todos de reportero, de estar ahí en la zona de batalla, profe. Somos polifacéticos todos tenemos muchas habilidades. Uh-huh. Tú bien lo sabes, ¿qué te puedo decir a ti también? Andas en lo mismo y sigues los mismos pasos, vas para allá. Y la manera de mantenerte aquí es trabajar, caminar. Tienes que caminar, tienes que entender a los demás, tienes que, pues no dejar de ser lo que eres, ¿no? Al final de cuentas. Yo toda la vida he sido entrenador desde los 18, 19 años. Por cierto, empecé con Cruz Azul también. Okay. Fue mi primer trabajo ya formal, uh-huh, en Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo. Ahorita que está de moda, tan de moda, ¿no? Lo de Cruz Azul. Bueno, y ya de ahí para acá, del 69 hasta la fecha, le digo a toda la gente que siempre quise estar en el básquetbol organizado. Tengo 76 años y continúo con la misma idea de llegar a estar, formar parte del básquetbol organizado. Porque de que yo recuerde la estabilidad del básquetbol de Juan Manso, uh-huh, hasta los años 60, 68, 76, poquito, estuvo el básquetbol organizado, más o menos. De oro de tenía ¿no? Sus eventos prenacionales, tenía sus nacionales. El básquetbol internacional, pues no había mucho, al final de cuentas, la Copa Intercontinental, la Copa Gobernador, los campeonatos mundiales que sí íbamos, uh-huh, pero también, bueno, es que la historia del básquetbol es muy larga, mira. Después de que se funda, en 1896 por ella se crea, por un canadiense en Estados Unidos, el básquetbol llegó aquí muy rápido, 2, 3 años ya teníamos básquetbol. Okay. Pero en todo el mundo, con esto de las guerras, Estados Unidos mandaba sus submarines y todos jugaban básquetbol. Y así proliferó el básquetbol en todos lados. Desde el 46, más o menos, que terminó la Guerra Mundial, uh-huh, empieza ya la semilla a germinar. Llegaron los soldados, pusieron las semillas del básquetbol en todo el mundo, donde había guerra, donde estaba Estados Unidos, y de ahí empezaban a trabajar. Nosotros estamos desde el 36 ya, sí, arriba. Entonces estábamos arriba, y ahorita te explico más o menos por qué, o te comento por qué, nos fuimos para abajo, y de ahí ya no avanzamos, de la medalla de bronce ya no avanzamos, y los demás iban poco a poco creciendo. Uh-huh. Los que antes eran nuestras víctimas, Polonia, Alemania, Filipinas y todos los demás, pues fueron creciendo, se fueron convirtiendo de enanos en gigantes. Uh-huh. España no se diga, claro. Después del 96 ya no lo podemos alcanzar. Y lo acabas de decir ahorita bien, lo de la capacitación, lo de los entrenadores, ahí es parte fundamental. Pero independientemente de eso, en el 68 tuvimos una gran generación.
Tanto así que todavía sus nombres los presentan donde quiera. De oro. Pero aquí viene una situación muy curiosa. Y eso me tardé tiempo en aprenderlo y no lo dejo de mencionar y de recapacitar en ello. Cuando tú tienes un gran jugador, y esta pregunta es para ti, capciosa además, ¿es realmente tu mejor arma, tu mejor valor, tu máximo valor, el tener al mejor canastero del mundo en tu equipo? Sí, si el básquetbol fuera deporte individual, seguramente sí, pero es un deporte de conjunto. A mí me gusta mucho el básquetbol. Profe, ¿podemos hablar de un sinnúmero de anécdotas del norte de nuestro país? ¿Cómo llega a Ciudad de México? ¿Cómo llegan a la zona centro? ¿Por la chamba, el estudio? ¿Cómo llega por acá? Fíjate que, es curioso, yo estaba en Mazatlán, Sinaloa, pero pues la base de mi familia está en Guanajuato. Mi mamá, mi papá son de Guanajuato. Entonces mi mamá constantemente viajaba a ver a mi abuela y sobre todo cuando se embarazaba y tenía que parir a algo, venía acá con mi abuela a parir, ¿no? Y luego ya regresaba a Mazatlán. En estas idas y venidas, siempre vivíamos a la mitad del mundo, ¿no? Entonces, antes había un calendario A en las escuelas, el sistema escolar, y un calendario B. El calendario A era el que regía aquí, en esta parte, donde las vacaciones eran en donde había frío. Lo que era diciembre, enero, el invierno, aquí eran las vacaciones. Sí. Y allá era el sistema americano, el B. Y luego ya de repente se fusionan los dos, ¿no? Pero a mí me costaba mucho trabajo el viajar de un lado para otro porque me hacía perder un semestre. Claro. Cada vez que bajaba al sur, perdía un semestre. Viajaba al norte, perdía un semestre. Bueno, al final de cuentas, no sé por qué ya egreso de la primaria, entro a una escuela porque no había tanto escuelas secundarias oficiales en toda la República, ni universidades tampoco. Claro. Entonces me meto mi mamá a una escuela ahí de comercial, era muy de moda los comerciales. Escuelas de enseñanzas especiales. Y era una manzana nada más la escuela, sí. Entonces aquí había una biblioteca y los demás eran salones, la dirección de este lado, y aquí había un cuadrito, un rectángulo, chiquito, pero se jugaba básquetbol. Ahí fue donde tuve mi primer acercamiento con el básquetbol, ahí lo conocía el básquetbol. ¿Ahí se enamoró del básquet? Definitivamente, y de las bibliotecas. Y del bar que me quedaba a 2 cuadras. ¿Dónde viene este cruce entre su formación como entrenador, ¿no? Y el tema periodístico, cronismo, análisis? ¿Dónde convergen, profe? ¿En qué etapa de su vida? Mira, desde que me acuerdo, desde que tengo uso de razón, leo. Leo, lo que me cae en las manos, leo. Entonces mi cultura general, pues no era chiquita. Claro. Y al estar yo en esa escuela que te digo, tenía que regresar a la casa porque eran los 2 turnos, mañana y tarde. Pero como no había recursos suficientes, mi mamá me decía, quédate allá, no vengas para acá, ahí te doy el algo para que comas. Entonces, ese lapso de la turno matutino al turno vespertino, yo me la pasaba o en el mar, o en la cancha de básquet, o en la biblioteca. La biblioteca estaba sola para mí, enterita para mí, imagínate. Era una felicidad. Bueno, eso fue lo que cambió nuestra vida. Y de ahí pasamos para este lado. Y una vez termina esta escuela, que eran 2 años, y yo estaba muy chico, tenía 14 años, y mi mamá ya quería que trabajara, entonces me lleva a varios lados, no me dan trabajo en ningún lado, porque te digo, no había escuela secundaria en Mazatlán, federal. Entonces me puse a trabajar con un primo que hacía taludes para desaguar los campos de caña. Se siembra la caña, se inunda para quitar algo de los salobres, y luego después se quema, ¿no? Para quitarle todas las ortigas y poderlas cortar y todo eso. Bueno, eso andaba haciendo mi primo ahí en Costa Rica, Sinaloa, y me fui con él. Y ahí trabajaba las vacaciones, o ya después cuando salí, pues me trabajaba todo el tiempo completo. De repente él se vino acá a Guanajuato otra vez con su mamá, y ahí me vengo yo con él. Entonces, cuando andaba en la vagancia, un día se enoja mi mamá y manda a mi papá por mí. Tráeme secundaria que voy a estudiar. Ya hay secundaria aquí. Ahí voy de regreso, ¿no? Pero mi papá, muy vivo, me saca de Dolores Hidalgo, que era donde estaba, él es de ahí, y me dice en León, oye hijo, ¿te compro zapatos aquí en León o quieres conocer México? Los tenis Arturo Guerrero. Vamos a conocer México. Los tenis Arturo Guerrero no los llevó a Eso los vendí después. Ajá. Pero te digo, mi papá me dice, o te compro zapatos aquí en León o te llevo a México. No, vamos a México. Claro. Aquí tenía un primo que estaba jugando en la Boca 3. Se llamaba Jesús Flores.
Entonces, ahí fue donde ya vi el básquetbol de competencia, ya organizado, de un equipo. Ahí empecé a tomar mis primeras clases ya de un básquetbol más organizado y más técnico. Y entramos al Seguro Social, porque en ese entonces estaba de auge el Seguro Social, la unidad Cuauhtémoc del Seguro Social. Así es. Que todavía se mantiene y tiene un gimnasio muy bonito, todavía. Sí, pero ya casi en las ruinas, pero bueno. Sí, es un gimnasio viejo, pero es de los más lindos que hay en la zona metropolitana. Bonitos y que no se ha aprovechado. Bueno, ahí empezamos nosotros, éramos un grupo de escuincles, igual que yo, ¿no? Chamaquitos, y como mi tío vivía ahí en Naucalpan, pues yo la tenía a un pasito y ahí me llevaba todo, cuando no tenía nada que hacer, ahí estábamos. Y hacíamos voleibol, básquetbol, atletismo, natación, clavados y todo lo que había, lo aprovechábamos muy bien. Era nuestra zona de fuga, ¿no? Claro. Porque no vas a la escuela y en la escuela pues no había mucho tampoco más que una cancha al aire libre y acá era gimnasio, entonces ya había un montón de actividades. Claro. Y ahí empezamos también a aprender el arbitraje para poder tener algo de recursos. Claro, sí. El IMSS Cuauhtémoc para nosotros fue un parteaguas y fue donde empezamos a decidir qué hacer, porque yo tenía ahí un entrenador que no era entrenador, era un chamaco igual que nosotros. Ya después entró a la ENEP, ya se hizo profesor de educación física y abandonó el básquetbol, cosa curiosa. Pero ahí era nuestro prototipo del coach. Después de la Segunda Guerra, estábamos en la posguerra, mis papás fueron de la posguerra y a nosotros nos educaron de manera militar. En las escuelas era marchar. Los maestros de educación física era marchar, era los honores a la bandera, era todo militar. Ahora ya lo están quitando. Pero así, con esa educación tan férrea, tan fuerte, nuestros coaches eran así. ¿Y dónde eran llega sargentos? Eran sargentos. Voy para allá. Ok. Llegamos entonces yo ya venía con el bagaje del coach que era mi imagen. Efraín se llamaba. Porque era un coach duro, difícil. Te digo, era un sargento de cualquier cuartel. ¿Quieres ese número 8? Sí, quítaselo ese güey. Juega mejor que él. O sea, de ahí venimos con esa filosofía, ¿no? De esfuerzo, de lucha. No éramos niños de cristal. Sabías que te costaba un esfuerzo. Había veces que te dejaban fuera porque había otro mejor que tú. Entonces tenías que superar esos momentos, tanto en la debacle, en la derrota mental, de que te dejaban fuera, no es una derrota, a que tenías que esforzarte y quitarle lugar el número al que estaba allí. Era una lucha constante. Entonces ahí te van dando una filosofía del ser, del querer, primero ser, estar y hacer, ¿no? Todo esto. Y pues vas conociendo mucha gente. Y como me viajaba de un lado para otro, en un momento dado llegué a tener 7 trabajos. En Ciudad Cooperativa Cruz Azul Hidalgo uno y el otro hasta acá, hasta Cuchilucan. Pasando por el CDI, por Colegio Jóvenes, por el CREA, por el PRI, por la Visión, por el Politécnico, ¿no? Imagínate. Entonces, un día, estando en el Comité Olímpico, ahí tomamos un curso precisamente lo dio Solidaridad Olímpica para todos los coaches que iban a ser ya seleccionados para selección nacional. Toda la élite del continente estuvo en ese curso. Entonces, mis compañeros que estuvieron en el curso después llegaron a dirigir a Cuba, a Brasil, menos nosotros. Porque aquí en México se rompe todo ese esquema, ¿no? Bueno, ya estaban preparados para todo esto y en el Comité Olímpico ahí iban muchos periodistas a cubrir todos los eventos. Y ahí empiezas a platicar con ellos y toda esta cuestión. Y después, como coach del Politécnico, ya en selección de Politécnico, Canal 11 empezó a transmitir juegos de todo, ¿no? Porque Canal 11 era realmente, lo extraño esa emisora, esa televisora, porque cubría todo lo que es el deporte no olímpico. Bueno, deporte olímpico, deporte amateur, no profesional. Se daban algunos roces con el profesional. Estoy preocupado porque ahora acaban de... Ya regresaron las instalaciones. No, sí, pero echaron a perder mucho material. Tengo miedo. Es tristísimo. Tengo miedo de que haya desaparecido todo ese material. Sí, tengo entendido que nuestra colega y en paz descanse Cristina Pacheco fue quien estuvo. Imagínense la cantidad de contenido y de entrevistas y de historias que ojalá estén bien y se puedan rescatar. Pero lo entiendo porque yo sé que usted quiere mucho al Politécnico. Bueno, ya en este parteaguas un día me dice Ramón Otero, oye, se acaba de ir el que cubría básquetbol ahí. Era una chica, a mí ya no me tocó realmente el que estaba antes. Hay el papá de Armando
¿Armando Roldán? Armando Roldán. Roldán el señor Picasso. Así es. Ujú. Entonces él ya se había ido antes que yo llegara, estaba Lourdes Llera. Y a Lourdes Llera le gustaba más el béisbol que el básquetbol. Entonces, que si no quisiera hacer una prueba, me dice Ramón Otero, que estaba en el 1+1. Entonces, primero me lleva al 1+1, me da unas clases ahí de lo que era el periodismo deportivo. Y yo traía, por eso te menciono la escuela esta de enseñanzas especiales, donde conocí el básquetbol, porque ahí me enseñaron a escribir a máquina y me enseñaron taquigrafía. Okay. Entonces, con eso, en una entrevista, yo llegaba y tomaba mis notas en taquigrafía y no batallaba. Pero además llegaba y hacía mis notas en la máquina. Y no todos los periodistas en ese entonces sabían escribir a máquina. La taquimecanografía famosa. Era así, taquimecanografía. Entonces, eso me ayudó mucho para cuando me hace la prueba Jorge Bermejo. Y luego me dice, a ver, haz una nota del Politécnico. O sea, me la puso de pechito, ¿no? Y ya de ahí me quedé. Ok, así empieza esa trayectoria también. Sí, empiezo la trayectoria periodística, pero me metí a todo lo que era hacer un periódico, crear un periódico. O sea, me metí a prensas, me metí a los linotipos, me metí a la fotografía, me metí a formar, o sea, poco a poco fuimos avanzando. Me gustaría, profe, que esta plática la vayamos platicando por épocas, en un poco su reflexión y lo que nos dejó y posiblemente los errores que hubo. En esa época, ¿quién estaba como presidente de la Federación Mexicana de Básquetbol? Él era Juan Manso. Juan Manso. ¿Bien? ¿Se trabajaba bien? ¿Cómo puede Sí, tenía 2 perros de presa que eran Sounders, que estaba en Deportivo Reynosa, la UDA Azcapotzalco, y estaba, ¿cómo se llamaba? Ahorita recuerdo bien. Pero eran 2 perros de presa que controlaban todo abajo. Ok. Le decíamos ahorita recuerdo se acuerda. El nombre de los números Sounders. Ahorita me acuerdo del otro. Pero te digo, esos 2 le controlaban abajo a toda la gente y él estaba arriba y los mandaba a todos los prenacionales, a todo lo demás. Y aquí había también otro perro de presa tremendo, magnífico, que era el que estaba en el Molina. Ok. Avendaño. Claro. Era el que controlaba aquí todo el básquetbol. ¿Buena época de nuestro básquetbol en aquel entonces? Buena época porque todo estaba definido, o sea, no divagabas, sabías bien dónde estaba el poder, sabías tú a quién acudir, si querías aprender un tipo de básquetbol, sabías quién te daba el otro tipo de básquetbol. Habían muchos entrenadores que formaban jugadores. Okay. Había un mundo... ¿Qué etapa estamos hablando, profe? Lo que son los 70s, 80s, porque después de eso, aquí, por eso te decía hace rato, que si tú tienes el mejor canastero del mundo, tú lo verías como un defecto o como un problema o como una virtud. Una virtud o un avance para muchos equipos. Y yo también lo pensaba así de esa manera y ahorita concluyo. Bueno, entonces ya entrando en estos temas de estar en la federación, esas 2 personas que controlaban todo, tú ya sabías a dónde acudir. Después de Juan Manso, ¿quién llega a la federación? Me parece que llegó Valente Guerrero. Ok. Valente. Sí. ¿Cómo podríamos definir esa administración? Era un abogado. Ok. Él no sabía de lo técnico, no sabía nada de los procesos ni de lo internacional. Entonces, por eso es que no pudo llegar a más, aunque fuera inteligente, era muy inteligente, pero no tenía el bagaje cultural que se ocupaba, técnico. Desde el 76 nos vamos a unos Juegos Olímpicos. Quiere decir que en tema estadístico ahí empieza el principio posiblemente de una debacle. No lo sé. Aquí vengo... No lo sé. Usted estuvo, yo no. Aquí retomo el tema que te digo. En ese entonces tuvimos el mejor equipo de toda América posiblemente. Fuimos 4º lugar olímpico. Sí. Entonces esa generación se convirtió, en lugar de ser el parteaguas hacia arriba, fue un tapón de las generaciones que siguieron. ¿Por qué fue tapón? Porque había un nacional en Tepic, toda la selección esta se convirtió en Tepic. Había un nacional en Sinaloa, toda esta selección se convirtió en Sinaloa. Y es lógico, el equipo local ganaba. Después se fueron a la ola verde de allá de Veracruz, ¿no? De Veracruz, Poza Rica. Y también lo mismo en Veracruz. Julio Ortiz llega después, ¿no? Sí, nada más que te quería subrayar esto de que si tú a varias generaciones les pones este tapón de una selección olímpica, ¿a dónde te vas? Porque nadie te va a dejar pasar. Si hablas ahorita con Gustavo Hernández, varias veces Gustavo Hernández, que era tremendo, era magnífico, era mejor que muchos de los que estaban adentro, no dejaban, lo llegaron a bajar del avión para darle su vida a otro. Es que se me había olvidado ya llegó el héroe, bájate. O sea, me está comentando y súbele. que eso de
Así me lo han declarado muchos entrenadores que han dirigido a selección nacional. Hay que darle prioridad al grupo. No siempre van a venir los mejores. Pero pues me parece que eso ha existido toda la vida en nuestro básquetbol. Bueno, es que aquí viene otra problemática. Los coaches que para nosotros eran leyenda y eran imagen, ahora que vas avanzando y te vas dando cuenta que no eran entrenadores. O sea, no tenían la carrera de entrenadores, no se preocuparon. No existía, no estaba en desarrollo. No existía esta carrera, pues. Claro, no existía. sí, estaba en desarrollo. Había alguien que se los juntaba, los llevaba a jugar allá, los dirigía de esa manera y ya. Pero usaba el talento que llevaba cada quien. Claro. No creaba equipos, no creaba jugadores. Los jugadores, insisto, pululábamos muchos coaches abajo. Uno en Jalisco, había dos en Jalisco, aparte de Morfina, había otro que generó muchas jugadoras, sobre todo. Estaban en Chihuahua también, estaba Salomé Ledesma, estaba Gutiérrez. Sí, porque en ese entonces estábamos hablando de un básquetbol de dos ramas, porque el femenil también era un tema muy importante en aquella época. Muchas leyendas. Muy débil en cuanto a que eran pocos los estados representantes o representativos del básquetbol femenino. Pero la audiencia siempre respondiendo, ¿no? Es que había aquí en la Ciudad de México un caldero, en donde todo este material llegabas y lo metías aquí, y lógico, a tener gente de más poderío, gente con habilidades olímpicas, mundiales y todo eso, al que echaras ese caldero iba a desarrollar, iba a evolucionar. Entonces aquí tenemos a la Liga Mayor auspiciada por el gobierno, porque eran secretarías de Estado, era Gobernación, era Comunicaciones, era Marina, etc., era Politécnico, era el IMSS, era UNAM, los que estaban ahí metidos en ese caldero. Para la gente que dicen estos par de locos de qué están hablando, antes de que existieran las ligas profesionales, como hoy las conocemos, existió lo que se llamó el deporte de Estado, que sí, efectivamente, el Estado mantenía o desarrollaba el deporte a través de sus secretarías. Pemex. Ajá, Pemex también. Por eso la Poza Rica, la ola verde de Poza Rica era Pemex. Y donde hubo una gran generación de basquetbolistas, yo lo puedo decir, es la época dorada de nuestro basquetbol, veías artistas, celebridades, vi una foto de Cantinflas lanzando un balón al aire en algún momento, o sea, ese tipo de nivel era nuestro basquetbol. ¿Qué pasó, profe? Porque yo tengo una perspectiva y un argumento que desde la llegada moderna, las marcas, los medios masivos de comunicación, los eventos internacionales, el mundo acomodándose, no sé si el básquet no lo supo aprovechar. Y hablo desde Julio Ortiz, llegando la época del abogado Jorge Toussaint, ¿no? Una etapa de oscurantismo brutal, ¿no? Para algunos muy bueno, para algunos muy malos. Una campaña mediática también muy armada por entre gitanos no monemos las manos, no todo es verdad, no todo es mentira. Y ahora en esta época moderna de principio de siglo. ¿Qué pasó en esa época entre los 80 y los 2000? ¿Qué pasó? ¿Usted estuvo ahí? Nos caímos realmente, mira, hasta el 95, te insisto, nos defendimos más o menos. Pero en el 95 entramos en un declive cuando... ¿Estuvo bien que Jorge Vergara se fuera? Ahí hay un antes y un después de nuestro básquetbol. Mira, cuando entran, ya estábamos en declive, ¿no? No tanto, porque todavía se daba la Liga Mayor, se daban los nacionales. En el 92 se ganó una medalla en Panamericanos. En el 90, aquí en los centroamericanos. Sí, o sea, iba 91 Panamericanos en Cuba. Así es, hasta ahí íbamos. Íbamos a todo dar, ¿no? Ahí parecía que estábamos en el mismo nivel de los demás países. En el ámbito federado había problemas porque se sucedían los presidentes. Si te cuento una cosa, un día llega alguien y nos dice, ¿saben qué? Todos vamos a tener que votar por Julio Ortiz porque es el que la CONADE lo va a apoyar. Entonces, esa fue la elección. Por eso llegó Julio Ortiz. Él no hizo campaña, no hizo nada. Primero Julio. Ok. ¿Buena gestión? Él traía las ideas de hacerlo, porque estaba en el IPADE aquí de la Panamericana y traía las ideas de ser modernas. Empresario, ¿no? Creo que no lo llegaron. Se peleó con quien no debía pelearse, que era con el titular del Comité Olímpico Mexicano. Le dijeron que no llevaron jugador, que lo iban a descubrir. Sí lo llevó, lo tuvieron que sacar. No quiero hablar de ese tema. No, está bien, no, es cabroso. Estamos hablando muy por al final de cuentas, son cosas que se va Julio, pero se va sentido también. Sí. Se fue sentido con el titular del Comité Olímpico y esa relación nunca se volvió a dar. Y tampoco el Comité Olímpico nos empezó a hacer a un lado, todo el básquetbol. Después llegó el Pachuco. Más que opinar sobre la gestión del Pachuco, quiero cambiar la pregunta.
¿Qué tanto perdimos y qué tanto nos atrasamos Todo. como país? Perdimos todo, amigo. Porque, mira, Jorge lo conocí desde jugador, desde la UNAM. No era mala persona. No sé quién lo vio, Yo sí sé. quién estuvo atrás de él. Ok. El chiste es que quiso ser omnipotente, omnipresente, omnitodo. O sea, él quería ser el entrenador, él quería ser el titular de la federación, él quería ser el contratista, él quería ser vender todo. O sea, no puedes ser todo tú en una organización. Hay una frase que me dejó muy marcada de él cuando decía, yo soy el básquetbol mexicano. ¿Tenía razón? Sí, pero eso se lo dijo a la Coca-Cola y le dijo Coca-Cola, ten tu básquetbol, una patada y adiós. Y perdimos ahí una oportunidad. Acuérdate que había un evento de Fanta. Sí. Cuando las marcas empezaron a hacer torneos. Y dijeron, es tu básquetbol, pues quédate con él, adiós. Y así pasó con todo. Se acabó la Liga Mayor, se acabaron los nacionales, se acabó Cimeva. todo lo acabó. Entonces, Error del entrenador querer ser directivo cuando ya venía la cosa muy evolucionada en el eso deporte. me pasa a todos los coaches, nos queremos quedar de coaches toda la vida. Sí, ¿verdad? No sé por qué traemos tanto eso metido. Yo te puedo decir, Arturo Guerrero, se crea en... Un saludo a la leyenda. Se crea de Meva en Monterrey. Le dicen a Arturo Guerrero, va a ser vicepresidente. Digo, no, yo quiero ser el coach nacional. Sí, recuerdo. Entonces, creo yo que nos podía haber ayudado más Arturo arriba que abajo, pero él trae eso, o sea, y yo creo que yo también lo traigo y lo traemos todos. Al final de cuentas, Jorge no se pudo tampoco quitar de esa, pues no estigma, pero sí ese prurito que traes, ¿no? De que quieres ser coach y dirigir. Profe, llega un nuevo siglo, con ello unas nuevas ideas, llega el nombre empresarios al sector profesional de la LNBP, se crea en el año 2000 la liga, se crea la de MEVA, ¿no? Con estos temas de la federación y el litigio, etcétera, etcétera. Y vamos a hablar de muchos personajes, pero bien o mal, hoy a 26 años de distancia, México parece que otra vez está levantando la mano en tema internacional. Sí, a lo mejor con muchas cosas que mejorar, muchas áreas de oportunidad, pero hoy podemos decir que tenemos una liga profesional importante. No solamente una, hay varias ligas profesionales en nuestro país. Hay cada vez más básquetbol de diferentes, hablo 3x3, hablo otras áreas de oportunidad. ¿Se ha venido teniendo una buena dirección? ¿Se ha venido trabajando bien dentro de lo que se ha podido? Se ha atravesado una pandemia, de muchos temas legales, poner gente de dedazo que llegó y realmente no hizo nada, gente que no era gente del básquetbol, ¿no? Que llegaron a ocupar cargos. Son muchos temas, amigo. No, yo sé, tenemos muy poco tiempo, pero también muy poca gente platica de esto, No, miren, para todos los amigos que están en las redes y que les gusta mucho critiquen, no hay problema, pero hagan algo por el básquetbol. Claro. No nada más critiquen. Decía nuestro emérito creador de la afición, Rainano, si lo que escribes no es en beneficio del deporte, échalo a la basura. Échalo a la basura. Al final de cuentas, su crítica es destructiva, no es constructiva. Y su crítica malinforma, porque ustedes tampoco conocen lo que es crear. Ustedes no son creativos, amigos. No saben crear un equipo, no saben crear un jugador, no saben lo que se requiere para que esto funcione. Pero sí critican. Bueno, esta época, del 2000 para acá, profe, se ha trabajado como se ha podido trabajar, con los recursos que se ha podido trabajar, contra los enemigos que se han tenido que trabajar. Mira, ¿cómo veo esta situación? Haz de cuenta, esta mesa es México. Y donde quiera, esto tiene hoyitos o tiene diferente forma de ser. México está preparado, hoy somos 130 millones de personas, ya 135 por ahí. ¿Qué nos ha faltado? Nos perdimos, no había orden. Y al no haber orden, pues cada quien agarra y lleva agua a su molino. Hay un montón de molinitos en toda la República, un montón de molinitos. Y el deporte no nos espera a nosotros a que nos estemos bien preparados. El deporte continúa avanzando y los de afuera continúan creciendo. Claro. Y nosotros no estamos creciendo. ¿Por qué no crecemos? No hay coaches. Los coaches que hay, estamos divididos de diferentes maneras. Los coaches del estudiantil ya tienen su lugar. Donde hay becas, qué bueno. Donde no hay becas, ni hablar. No te queda otra, Politécnico, UNAM. Bueno, no sé si les den becas en la UNAM. Pero los apoyos siguen siendo muy escasos. Y hay muchas escuelas,
Entonces Sí. me decía alguien el otro día, el 6% nada más de jugadores que hay en México están en la AVE. 6%. Entonces, ¿qué pasa con el otro 94%? ¿Dónde están? El gran problema de nuestro país siempre ha sido la captación de talento. Bueno, ya no hay coaches que por amor al arte estén enseñando gente, como lo hacíamos antes, no cobrábamos. Ahora ya todo el mundo quiere cobrar, tienen su academia, malforma, lastiman a los jugadores. Están llegando chicos de 10, 12 años lastimados de las rodillas, lastimados de sus codos, de sus hombros, con problemas inclusive de su cadera y sin la técnica adecuada. Porque insisto, ahorita entre más niños tengas, pues ganas más si tienes una academia, pero no rindes más, no te preparas. Entonces, yo tengo un problema ahorita con la asociación de entrenadores. Tengo muchos coaches, pero todos son de categorías chicas. Y nadie quiere ser profesional, nadie quiere irse a dirigir profesional. Uno que otro, y Sinaloa eso se cuece aparte, ¿eh? Lo que es el noroeste de la República se cuece aparte, igual que Chihuahua. Sí. Esos son otras... Son otros países. Otras batidas. Son otros países. Otras batidas. Profe, ¿vamos bien? ¿Parece que la visión es adecuada? Mira, para futuro, ya no quiero hablar para atrás, ya No, entendí el no es que mensaje, estamos pero bien. para adelante vamos como podemos. Insisto, hay muchos molinitos ahí que tienen que ordenarse, tienen que organizarse, tienen que respetar o tener orden. La federación también tiene que poner orden. ¿Por qué no lo podía poner? Porque no estaba reconocida. Recuerda que tú lo dijiste bien hace rato, por dedazo llegaron varias personas, se tuvo que acceder, tuvimos que doblar las manos los que hacemos básquetbol, porque si no, no teníamos recursos. De todos modos, no teníamos. Toda la vida ha habido gente como un servidor, como algunos de mis alumnos, como algunos... Los politécnicos les va muy bien, oye, a los expolitécnicos. Como el papá de Paco Siller, otro Tapia, que anda, Jesús Tapia, creo que sí, García, que está también ahí en Zacatecas, que también le pone. O sea, hay mucha gente que le pone dinero, le quita dinero a su familia para ponerse en el básquetbol, que no está bien, pero al final de cuentas, ese es el básquetbol que tenemos. Y nuestro básquetbol a nivel mundial ya está en una etapa, sociológicamente hablando, en donde ya es deporte espectáculo, deporte show, en donde tienes que tener estrellas, tienes que tener leyendas, tienes que tener algo que vender, y no vas a vender a un chamaquito que acaba de empezar. No, porque aparte lo puedes destruir. Ajá. Yo tengo miedo ahorita del Karim, que me lo vayan a volar tanto, a hacer lo que se crezca tanto, que lo inflen tanto, que vaya a tronar. Me gustaría que lo llevaran más tranquilo, porque son talentos, definitivamente igual que Gael. Claro. Y así como ellos dos, hay muchos más que no están descubiertos. No hay coaches que los descubran, no hay coaches que los lleven. Conocí un chamaquito, ahorita me lo presentaron, me parece que tiene 24 años, mide 2'6", algo así. Lo vi con Zúñiga, la última vez que... claro, sí, lo llegué a ver en redes, claro. Ese chamaco, a ver, ¿dónde estaba? Que nunca lo descubrimos. Sí. En Sinaloa había uno de 2'8", algo así, que terminó de mecánico porque nadie lo descubría a tiempo tampoco. Claro. Y así en toda la República hay gente con mucha estatura que pudo haber sido una gran estrella, pero no hubo quien lo descubriera, quien lo guiara, quien lo enseñara, y tenemos un problema muy fuerte ahí. Okay. ¿A dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Insisto, hay mucha calidad, hay muchos talentos, pero el talento sin disciplina, sin conocimiento, no funciona. Sin la técnica adecuada no funciona. Claro, hay que capacitar también a los entrenadores. Ahorita todo el mundo dice y habla, es que hay muchos talentos en México. Pues primero yo quisiera que me los presentaran y a ver en qué lugar se encuentran del 10 al 1. Claro. Ese talento está apenas iniciando, está intermedio, ya tiene las bases, ya tiene el conocimiento, ya tiene la técnica, quién lo está guiando, dónde está estudiando, qué está haciendo, dónde trabaja. Entonces son muchos aspectos que hay que ver. O sea, es una vida en la que hay que ver. Sí. No es nada más, este chamaco juega y sube a la selección. Pero yo también quiero ser entrenador de la selección nacional. Dénmela. Sí, es fácil pedir, ¿no? Profe, tuve a bien compartir en su ciclo de vida a un gran amigo, que es el doctor Joffrey Recoder. El cual pues, le mandamos un gran abrazo de arriba, porque sé que él estaría aquí al pendiente de las charlas y las pláticas y todo. Y llegué y regresé a este tema que es el gremio, que somos los periodistas. ¿Cómo va la asociación? Mira, el periodismo en todo el mundo, te lo comento porque voy constantemente a los congresos mundiales, todo el mundo está en un parteaguas. El periodismo en general está en un parteaguas, nos atacan por todos lados, lo estás viendo aquí en México.
nos matan por todos lados, así seas de deportes, así seas de cultura, así seas, te están matando, sí, ya, te asaltaron por ahí. Entonces, nos tenemos que renovar, nos tenemos que recrear, tenemos que reaprender, porque los chamacos de ahora, fácil, vengo, oye, vamos a jugar, tú te digo un color y tú me dices qué piensas, sí, ya pimponeamos, ya te subí, ya tengo 1 millón de vistas y ya gané dinero. Y los periodistas no somos así. Sí, no. A Hay mí un oficio detrás. me enseñaron que tengo que decir qué, quién, dónde, cómo, cuándo, y porque los que son universales en mi lead. Y adelante, y yo ahora veo, por ejemplo, no quiero decir los nombres, pero hay un periódico que te pone tipo alarma, ¿no? ¡Lo mataron! ¡Ay, ¿y a quién mataron? Tienes que, y dice abajo, ¿no? Ahora tienes que irte abajo a sacar. ¿Qué? Y muchas veces no es cierto, o sea, es una... nada más para vender o para buscar seguidores. Sensacionalista. Sensacionalista tipo alarma. Ajá. Mató a la violona y sepultó a la Itatán, ¿no? Bueno, en ese tenor estamos. Los periodistas de este lado, los creadores de contenido del otro. Estos no conocen las leyes ni los géneros del periodismo, lo que es una entrevista, una crónica, un reportaje, una nota de color, semblanza. Y de este lado estamos los que nos aferramos en mantener pues el periodismo que siempre se hizo, ¿no? A nivel New York Times o tradicional, Post, lo que es el periodismo, ¿no? Lo que realmente es un periodista, que están ahora pidiendo en las mañaneras que tengamos veracidad. Yo te recuerdo que los periodistas aprendimos a que vas a lanzar una noticia y tienes un fundamento, tienes una fuente. Claro. O tienes a alguien que te lo dijo, tienes papelitos. Por eso me encanta leer a Víctor Hugo Arteaga, otro que tenemos por ahí también, porque se dan unos golpes tremendos, pero tiene con qué reforzar, con qué aseverar y con qué confirmar que la nota es cierta. ¿Qué está haciendo la asociación por las nuevas generaciones, profe? Porque independientemente de los creadores de contenido, que sí, uno levanta una piedra y salen miles, todavía hay nuevos chavos que me ha tocado ver que están en búsqueda de mentoría, están en búsqueda de dirección, que a lo mejor todavía no saben, ¿no? Que quieren ser periodistas, pero huelen a periodistas, hacen lo de periodistas, intentan de hacerla de reportero, que lo que hace falta es a lo mejor encaminarlos. A lo mejor no son 1,000 como hace 10 años, o no son 5,000 como hace 20 años, o no son 100,000 como hace 30 son 1 años, millón. ¿no? Pero son 10 y 50 creadores de contenido, ¿no? Pero, ¿se ha pensado en eso? Sí, fíjate que aquí tenemos constantemente cursos. Acabo de ir a dar un curso de periodismo aquí a Morelos. El curso hablaba sobre la actualidad que tenemos en el periodismo deportivo. Pero de ahí les sembré la idea de crear una escuela o clínicas, cursos, en este caso de periodismo deportivo. El problema es venderlo, el problema es hacerlo llegar hacia abajo y que nos entiendan. Pero bueno, al final de cuentas, insisto, estamos en ese tenor, en esa tablita así. Aquí por este lado caminaron los periodistas y hacia abajo está todo lo que es la información. Se está dando el caso de que ya, por ejemplo, si tú eres un atleta, creas tu propio contenido y ya no ocupas periodistas. Así es. Y si eres una organización tipo el béisbol, vamos a poner, también creas tu propia organización, les das, como tú tienes los derechos de tus transmisiones, las usas también a tu favor. Claro. Y no ocupas tampoco a la prensa, porque si las das a quien tú quieras, aquí si creas tus propios creadores de contenido, los vas generando tú. Y tus propios bots, tu granja de bots también. Entonces ya estamos en otro tenor, al final de cuentas. ¿Qué estamos haciendo nosotros? En la AIPS, la Asociación Internacional de Periodismo Deportivo, que tiene su sede en Lausanne, Suiza, y aunque su presidente vive en Italia, tenemos varios programas, varios proyectos. Yo te puedo decir aquí en América, ya los que son periodistas, tenemos un posgrado en La Habana, Cuba, para que hagas un doctorado o que hagas una maestría en periodismo deportivo. Nosotros aquí en México ya hicimos también un convenio con CEDEFIS, una universidad de aquí de Morelia, en donde están ofreciendo también la maestría en periodismo deportivo. Nos dan unas becas y nos dan 2 becas a nosotros libres de impuestos, libres de todo, y las demás becas ya son 25, 30, 40, 50%, lo que quedan las demás. Pero ya estamos generando ese tipo de situaciones. Hay un programa también que se llama Jóvenes Reporteros, menores de 30 años, en donde si tú hablas bien el inglés, esa es otra cosa que hay que ver. Tanto los coaches como los periodistas tenemos que hablar inglés. Los viejos ya nos cuesta más trabajo, pero los jóvenes tienen que llegar aprendiendo el inglés al 100% porque es lo que nos piden.
Acabo de mandar a un chico ahorita a Mundial de Sub-20 de Chile, todo pagado, precisamente egresado de la CEDEFIS. Él vive en Puebla, ya ahorita en Puebla. Y se fue y fue el que hizo la relatoría final del curso. Mandamos una chica de Chihuahua también al posgrado allá de Cuba y también ella fue la que hizo la relatoría del evento. O sea que, como tú dijiste bien, tenemos gente nueva, tenemos gente joven que sí quieren el periodismo, aman el periodismo y lo van a seguir haciendo. Y es lo que nosotros por nuestra parte estamos ofreciendo a toda la gente en general que se afilie con nosotros y tiene acceso a este tipo de proyectos, de programas. Ahora, hay un curso, hablando de periodismo deportivo, hay un concurso de AIPS anualmente que al primer lugar de varias áreas, de todo lo que son los géneros periodísticos, tienes un premio de $5,000, 3,000 al segundo y 1,000 al tercero. Y te invitan a que vayas a recoger tu premio a la sede donde va a ser el congreso. En Addis Abeba tenemos en abril o mayo, este año que viene, tenemos ya nuestro congreso. Entonces, nos estamos preparando para asistir porque luego no hayamos apoyo, no hayamos recursos y sí nos cuesta un ojo en la cara. Pero bueno, al final de cuentas, por nuestra parte, es lo que estamos haciendo, insistiendo mucho en nuestros presidentes de asociación. Somos 32 estados, en los 32 tenemos 3 que nos falta representatividad, que es Puebla, que es Hidalgo y que es Tlaxcala. Porque ahí, por lo regular, sí, esta zona está muy pegadita, el periodista hace de todo. Claro. O sea, no es cronista deportivo, sino que es periodista en general, cubre todas las fuentes. Así y es muy difícil que se organicen porque son estados muy disímbolos, muy raros, que no hay la comunicación que quisiéramos. Y algo, te imaginas desde Zimapán hasta Pachuca, todo el... Sí, no, toda la que es la Huasteca es un tema, es un tema. Profe, agradecerle los minutos, podemos platicar horas, sin número de anécdotas, personajes de nuestro básquetbol. Antes de irme, profe Evencio, y con todo lo que ha visto de nuestro básquetbol, los mejores jugadores de la historia de nuestro país para el profesor Evencio. Pueden ser 3, pueden ser 10, pueden ser 15, pero de los que siempre hay que mencionar. Para usted, profe. Para terminar esta charla. Difícil la pregunta. Los inmortales pues están de cajón, ¿no? No, pero acuérdate una cosa. Ha habido jugadores que no han llegado y eran muy buenos. Yo recuerdo un sobrino de uno de ellos, Kiko, ¿te recuerdas el apellido? Él jugó hasta inclusive con los Harlem Globetrotters. Imagínate. Y ese nadie lo tiene en su radar. No, pero usted sí lo vio. Igual. Pues no lo vi, me enteré. Está el de Chihuahua también, que tiene inclusive en Ciudad Juárez, tiene su gimnasio y tiene todo. Ok. Ciudad Juárez. Pero fue otro grande y tampoco nadie lo conoció. Y te puedo decir de Julio Gallardo, por ejemplo, no está en el radar. Y sin embargo, Julio Gallardo, con Roberto González y toda esa playa de gente que tuvimos de la UDG, de Politécnico, de Chihuahua, pues realmente cubren todos los 80, 90. Hablemos de esos pocos no reconocidos. Ya mencionó un par más de esos. No, te puedes ir al Nazi, te puedes ir a Oscar Ruiz, te puedes ir a Norberto Mena, te puedes ir a Polo Torres, que eran increíbles armadores. Tan es así que llegaba a Rusia. Yo una vez escuché al coach de Rusia decirle a Oscar, me hubiera gustado tenerte en mi país, en mi selección. Porque Oscar Ruiz dirigía al coach, que era saqueante, dirigía al coach, dirigía a los jugadores, hacía las jugadas, metía las canastas acá hacia la defensa, o sea, era un non plus ultra del básquetbol. ¿De la época moderna, profe? Pues mira... ¿Quién le gusta? ¿Quién? Hay nombres... Los vi a todos, casi, ¿no? Iniciaron a nacer, ¿no? En este caso, pues el último es Ayón. Sí, el último grande. El último fue Ayón. De los México-americanos, aparte de... Me gustaba mucho el que ahora está con Capitanes... Orlando Méndez. Era sensacional. Jovan Harris también. Los Harris. Todos ellos. ¿Cuántos Caro nunca me gustó? Fíjate. Me gustaba más el otro que vino también. Una historia muy curiosa. Este jugador que luego se peleó aquí con sus mismos compañeros de la selección. Aquí en el Gimnasio Olímpico, Juan de la Barrera. Este amigo vino buscando a su mamá. Su mamá era mexicana. El papá se lo roba, se lo lleva a Estados Unidos, se lo mantiene allá todo el tiempo. De repente ya crece, ya se hace grande y viene a buscar a su mamá y llega a la selección de México. Lo curioso del caso es que ningún seleccionado de México lo quería. Era cuando había el tema de los pochos, ¿se acuerda? Que no querían... Toda la vida ha habido el tema de los pochos. Nuestra idiosincrasia
nacionalista no nos deja ver el futuro. Hoy es menos, ¿eh? Hoy ya es menos. Creo que en el tema grupo ya es menos. Y vino a mitigar en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Yo creo que entendimos que ya el mundo era globalizado, ¿no? Yo creo que no, amigo. Ve las redes y ¿qué es lo que le están reclamando a todos los chamacos de ahora? Cosa curiosa, Ajá. Al capitán de ahora, nadie le ha reclamado que es panameño, porque él siempre jugó con México. A Girón. ¿A Girón? Gabriel. Ajá, de un hermano que es Dani, que juega para Panamá. Ellos siempre han sido abiertos ¿Sí? en el tema. Sí. Y son hechos en México. Realmente Panamá tendría que darnos Pues las gracias por mandarle a... Yo lo vi ahí con No, Héctor totalmente. Santos ayer en CU a Gabriel. Claro, sí. Héctor, ¿qué tal Sí, jugaba sí. Héctor Santos, profe? Más o menos. No voy a ser una estrella de Héctor. No, yo lo Su sé. mejor función ha sido que es buen detector de prospectos y los conduce bien. O sea, es un coach ganador toda la vida. Claro. Ya. Profe Vencio Flores, muchas gracias por regalarnos estos casi 50 minutos de plática que se nos fueron como agua. ¿Dónde pueden buscar los jóvenes que quieran saber sobre la Asociación Internacional de Periodistas, acercarse contigo, profe, que lideras este grupo y que puedan tener esa mentoría, ese brazo para poderlos guiar? Mira, a nivel estatal tenemos un presidente de asociación. Por cierto, te queremos invitar, vamos a hacer elecciones pronto porque estaba Ricardo Arrudín, nos acaba de renunciar. Claro, sí. Entonces tenemos que renegociar, tenemos que recrear la asociación de aquí de la ciudad, porque aparte era una asociación de periodistas deportivos del Distrito Federal, del DF, y ahora ya es Ciudad de México. Ciudad de México, claro. Tenemos que rehacer también el acta notarial, tenemos que llevar elecciones, pero bueno, se pueden acercar, ya sea, tenemos una página, femecrode.org, ahí están todos los datos, o bien abren la página de IPS y hasta arriba, en verde, dice ahí, saca tu credencial, obtén tu credencial. Esta credencial les cuesta 1,500 pesos por 2 años y les abre las puertas de muchos lugares. Tú llegas a Estados Unidos con tu credencial de IPS, te dan acceso a muchos lugares, a muchos ámbitos deportivos, a muchos gimnasios, y en Europa no se diga, en Europa tenemos las puertas abiertas del fútbol, del básquetbol, de todos lados, para que tengas tu acreditación y te den el acceso posible. Inclusive te dan en España te dan un tour cuando llegas a cualquier estadio que no esté en actividad todavía o que esté cerrado, llegas, te acreditas y te dan un tour por toda la instalación. Pues hay que aprovechar. Tenemos muchas ventajas. Todas esas herramientas. Profe, un gusto siempre platicar con usted, siempre verlo, aprender de usted y pues bueno, aquí tiene un colega y un amigo siempre. Fíjate, ahorita que dijiste aprender, amigo, yo creo que aprendemos todos. Yo con mis alumnos les aprendí mucho, los quiero mucho por eso, porque ellos creen que yo fui su profesor y no han caído en cuenta que ellos fueron profesores míos. Claro. Profe, muy agradecido. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Lo mismo te digo a ti. En la zona de guerra, ¿eh? Ahí siempre. Estuvo con nosotros el profesor Vencio Flores, una leyenda ya. Protagonista, sin duda, de nuestro básquetbol nacional. Amenazo con regresar. Soy Fernando Vargas. Esto fue 14 segundos. Pásela bien. Adiós.